A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas al día con lo último de las técnicas terapeutas, psicólogos y terapias que se están haciendo en la actualidad. Y la idea del programa es informar a la comunidad para que se deje un poquito el tabú de que solamente vamos a terapia cuando tenemos un problema gravísimo, sino que el terapeuta puede ser un compañero de exploración de temas del pasado o también de proyecciones a futuro, para poder sentirnos mejor. Entonces hay que romper esa idea de que solamente vamos al psicólogo cuando hay una patología severa, sino que el psicólogo es un compañero que nos puede ayudar a sentirnos mejor, a entendernos mejor, a romper patrones, ciclos que se repiten, nudos, dolores y muchísimas otras cosas más. Yo recomiendo que todas las personas vayan a hacer psicoterapia porque es normal que todos tengamos en algún punto algo que trabajar. Y lo lindo es que después de esos procesos terapéuticos nos sentimos mejor y nos llevamos de esas herramientas para aplicarlas en la vida. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa los días martes a las 10:30, el reprise es el día sábado a las 12:30, para que lo vean también con sus amigos y familiares. Si ven que este programa les puede interesar a personas cercanas de ustedes, recomendarles que vean el reprise. Y también nos pueden ver en YouTube poniendo Psicología Ahora Telesucesos y ahí van a ver muchísimos de los programas que hemos tenido a lo largo de estos 2 años y medio. Bueno, Psicología Ahora ya tiene 7 años al aire, pero tenemos en YouTube lo último que son 2 años. Así que les invito a que vean también porque a todos nos interesa justamente saber qué hacer con distintas situaciones, a veces problemáticas de nuestra vida, que son muy normales en el camino de la existencia. Hemos hablado en el programa de temas muy variados, hemos hablado de niños, de la comunicación en familia, el manejo de los adolescentes, temas de pareja, temas de trastornos, depresión, trastornos alimenticios y muchísimas otras cosas más. Bueno, hoy día tenemos un programa muy especial porque estamos con 2 especialistas de aquí de la ciudad de Quito. Estamos con la doctora Verónica Andino y el doctor Rodrigo Carrillo, 2 especialistas muy destacados de la ciudad. Y vamos a hablar hoy día del tema del cáncer, específicamente del cáncer de mama, que es una problemática bastante frecuente que vemos en nuestra sociedad. Y la idea de este programa es mezclar el tema médico con el tema psicológico, porque es importante trabajar en equipo, trabajar en conjunto para ayudar a que los pacientes salgan adelante del problema. Así que vamos a tener la opinión de una especialista en mastología. La doctora Verónica Andino es mastóloga y ella también hace cirugía cuando hay estos problemas, y me comentaba que también trabaja un poquito con psicología, que dentro de su formación le han dado cursos de terapia cognitiva conductual para poder dar la noticia, contener a los pacientes. Y estamos con el doctor Rodrigo Carrillo. Él es psicólogo, es también PhD en filosofía, es especialista en psico-oncología y en terapia de pareja. Estudió en Europa muchas otras cosas y tenemos aquí también, tenemos en este programa para que él también nos dé su aporte de qué se hace o qué se podría hacer a nivel individual y familiar cuando la paciente es diagnosticada con cáncer o ya va el cáncer en avance o está en etapas de quimioterapia. Bueno, doctores, qué gusto tenerles aquí. Muy buenos días. Hola, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Pero empecemos contando cómo es este proceso cuando las mujeres empiezan a detectar que puede haber algo que no está bien en su cuerpo, el miedo que se presenta, cómo impulsar a las mujeres a que afronten esto y que también incluso se hagan los exámenes, porque muchas veces las personas preferimos todos a veces
no afrontar lo que nos puede pasar y empezar primero a tener un examen periódico de nuestros senos para posteriormente, si es que es necesario, ir a hacernos un examen más avanzado. Claro que sí. Mira, esta palabra miedo va repercutiendo desde que piensan que pueden tener algo con los exámenes que se los solicita. Cuando se solicitan los exámenes, tienen miedo de que aparezca algo, y el momento en que se hace algún procedimiento como una biopsia, tienen miedo al diagnóstico y todo lo que se viene. Entonces esta palabra miedo va desde el hecho de saber que tienen que hacerse un examen. Sin embargo, como ustedes han visto muchas campañas de concientizar a la mujer, tratar de que se hagan los exámenes, de que acuda a su médico, está en favor de que nosotros tenemos que hacer una detección oportuna. Tenemos que llegar a la paciente con una mamografía, detectar oportunamente el cáncer, porque al detectar oportunamente el cáncer, logramos que ese cáncer lo encontremos en un estadio muy temprano y la probabilidad de sobrevida en esa paciente aumente y los costos disminuyan y los tratamientos no sean todos necesarios en esa paciente. Entonces es muy importante que el diagnóstico sea oportuno. Entonces hay que romper ese miedo desde saber que tiene que hacerse los exámenes. ¿Cómo se rompe el miedo? Informando. El segundo miedo, cuando ya presentan los exámenes alguna lesión que merite una biopsia. Y ahí es cuando se pierden muchas pacientes. No, doctora, es que me da miedo, no quiero saber qué es, y me va a hacer la biopsia y no tengo miedo. Y algunas se pierden y regresan cuando ya está grande el nódulo, cuando ha crecido el tumor y pues es más tarde el diagnóstico. Esto es increíble, ¿no? Porque pensaríamos que la persona, al saber que tiene una complicación, va a ir rápidamente a tratar de solucionar. ¿Cómo reaccionan las personas, las mujeres específicamente, cuando saben la noticia de que puede haber algo maligno? Las reacciones son diversas. Hay pacientes que son muy tranquilas, conscientes. Me imagino que han de haber tenido alguna información previa o están siempre informadas o han tenido citas con otros especialistas. Sin embargo, hay otras pacientes que reaccionan tan abrupto que no quieren saber nada. Y esas son las que hay que enfocarnos también más, igual que las otras, pero enfocarnos más para poder tenerle a la paciente y decir, tenemos que hacer todo esto por su bien y por su salud, porque esto va a mejorar su sobrevida si se detecta rápido. Y aquí vendría la parte psicológica, ¿no? Aquí tendríamos que llamarle a Rodri para que les dé un apoyo, ¿no? Rodri, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo trabajar o cómo apoyar a las mujeres que están ya enteradas de una mala noticia para que tengan la fuerza de seguir adelante en su proceso de sanación? Sí, hay algo que es muy importante mencionar, que ya lo ha mencionado Verónica, y es el hecho que cuanto más temprano se pueda detectar un cáncer, mejor es el pronóstico y igualmente mejor las posibilidades de tratamiento. Yo tiendo a creer igual y estoy convencido que en el ejercicio psico-oncológico es igual. Es mejor empezar desde el inicio, desde que ya se tiene el diagnóstico, con un acompañamiento psicológico que tal vez en etapas más tardías, que igual se pueden intervenir, pero la complicación va a ser mayor, porque ya puede haber ciertos miedos o trastornos asociados como la depresión y la ansiedad, que son los dos mayores que vienen acompañados del diagnóstico de cáncer, y ahí es más difícil el tratamiento, la adhesión a los tratamientos médicos, el entendimiento de muchas cosas a nivel social, a nivel familiar, y es mejor o sea, cuanto más temprano podamos estar trabajando en conjunto, se va a poder hacer un mejor trabajo. Ahora, esto del miedo a querer saber la verdad es porque pienso yo desde mi experiencia que se asocia mucho el cáncer a la muerte o a que no hay una solución o que es una enfermedad que puede ser extremadamente destructiva. Y sí, puede ser extremadamente destructiva, pero uno de los eslogans que hay mucho en Alemania ahora es que la mejor cura contra el cáncer es la prevención y la detección temprana. Entonces, si nosotros dejamos pasar, las consecuencias a largo o mediano o largo plazo van a ser peores. Pero la gente tiene una cierta resistencia a saber esto porque entras en un periodo de incertidumbre, que es lo más duro, entras en un periodo de qué es lo que puede pasar después, y la inseguridad porque incluso, desde lo que yo he podido ver a nivel médico también, si bien hay estudios y hay estadísticas, es muy difícil que a una persona en específico, a una paciente se le pueda decir, usted con este tipo de cáncer va a tener este desarrollo, que va a depender de muchos factores. De factores, por ejemplo, como adherirse al tratamiento o no, de factores como, ¿qué más puede haber? Complicaciones pre- o postoperatorias, u otras enfermedades, o sea, comorbilidad a nivel físico que impidan que se pueda hacer tal o cual cosa. Entonces hay muchas complicaciones dentro del cáncer, y al haber muchas complicaciones es lo que a mí me parece que llama este miedo a mejor no querer saber o no querer
introducirse, digamos, en la dinámica de lo que es estar en una enfermedad como el cáncer, que en sí no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades. Ahora, ¿hasta qué punto la noticia requiere la elaboración de un duelo, no? Porque cambia la vida de cómo le conocían hasta ese momento y empieza pues una situación que necesita ser asimilada. ¿Cómo se podría ayudar o apoyar a estas mujeres a que asimilen e integren esta nueva situación que están viviendo? Bueno, yo pienso que lo primero es tener una buena confianza en su médico o en su médica. O sea, Verónica es un excelente profesional. Y, por ejemplo, confiar en tu médica, ¿no? En la persona que te está tratando, saber que lo que esa persona está haciendo es realmente lo que mejor puede hacer y lo que más te puede dar en ese momento como paciente. Tener una comunicación abierta, no solo en el sentido de la información, sino en poder comunicar con tu médico qué es lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo, porque esto es un trabajo, como habíamos visto, interdisciplinario. Entonces, se intenta en la mayoría de los casos, de ser posible, estar siempre nosotros en comunicación. He visto esto al paciente, he visto esto a este paciente, qué está pasando, cómo estás. Y eso por un lado, la confianza en el médico o en la persona que es médica. Y segundo, el apoyo de la pareja es muy importante aquí. Y un apoyo real, un apoyo auténtico, no es esto de pobrecita o pobrecito, sino un apoyo real, de estoy ahí para ti, para lo que me necesites. Y comprender también que las fases del cáncer, si es que, digamos, tenemos un buen pronóstico, es un momento de la vida que es muy duro, pero que luego se va a poder salir adelante. El acompañamiento médico, con la confianza, el apoyo de pareja, sobre todo en el cáncer de seno o en los cánceres genitales. Urogenitales, gracias. El apoyo de la pareja es muy importante. Y la confianza, o sea, y el poder hablar libremente. Poder hablar es una de las cosas más importantes. Ahora, después de que ha habido un abordaje psicológico, una contención, doctora, ¿tú crees que mejora esto la predisposición para trabajar en conjunto con el médico? ¿Y hasta qué punto también el tema del estado anímico influye en la mejora del cáncer? Indudablemente. O sea, trabajar con el psicooncólogo es una piedra importantísimo dentro del trabajo multidisciplinario que tenemos con el cáncer de mama. Porque una paciente que yo le diagnostico cáncer y tiene que ser sometida, por ejemplo, le tranquilicé, tranquila, vamos a hacer un tratamiento, le tengo que someter a una mastectomía, es otro cantar, es otro tipo de terapia, es tratar de asimilar lo que ella va a perder. Entonces, el hecho de que ya desde un inicio vaya acompañándose con el psicooncólogo, entonces va el refuerzo de la paciente con la confianza para poder realizarse cualquier tratamiento. Entonces sí, va a ser un golpe para ella, pero lo va a manejar de mejor forma que si no estuviera esta parte de una valoración psicológica. ¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta para una mastectomía y cómo es el proceso? Un poco para que las mujeres que nos están viendo y hombres también estén informados de qué pasa después. Claro. Mira, las indicaciones de mastectomía hace muchos años, todas eran mastectomías. Con el pasar de los tiempos, las nuevas terapias junto con la radioterapia y todos los estudios han venido siendo de que es tal cual hacer una cirugía conservadora como una mastectomía, siempre y cuando la cirugía conservadora vaya de la radioterapia. Entonces ahora ya en cambio tenemos que justificar ahora por qué la mastectomía. Toda paciente tiene el derecho de conservar su seno siempre y cuando no tenga estas contraindicaciones. Ahora tenemos otras técnicas que se llaman cirugías oncoplásticas. Las cirugías oncoplásticas nos permite conservar el seno, pero de una mejor manera, de una manera estética, simetrizando el otro lado muy probablemente. Entonces la paciente va a aumentar y mejorar su autoestima. Sin embargo, en aquellas pacientes que ya tienen la indicación de mastectomía porque tienen algún cáncer localmente avanzado o porque tienen microcalcificaciones dispersas, entonces en ellas sí nos toca hacer la mastectomía y es cuando más aún tiene que hacer un refuerzo tanto antes de la cirugía como posterior a la cirugía, con la parte de la valoración psicológica. ¿Se necesita quimio después de la mastectomía o no siempre? Eso depende del estadiaje. Depende de cómo yo le encuentre a la paciente en el estadio clínico, si es del 1, 2, muy probablemente no. Pero pasado los 2 centímetros del tumor, si tiene compromiso ganglionar, tiene que ir a la quimioterapia para poder disminuir ya el nivel sistémico de la carga tumoral que va generando ese tumor a nivel de todo el cuerpo. Ahora vamos a las preguntas psicológicas. ¿Cómo afecta a una mujer
el que su seno sea extirpado, ¿no? ¿Cómo sería un proceso de asimilación y apoyo psicológico? Esto es muy difícil de responder así como por un protocolo, ¿no? Pero a nivel general dependerá mucho de todo esto, de cómo se dio el diagnóstico, de la confianza que se pueda tener con la médica o el médico, de las explicaciones que esta paciente tenga preoperatorias y postoperatorias. Pero básicamente lo que más se ve afectado muchas veces es la imagen corporal, porque la persona al verse en el espejo y ver que está sin sus senos, pues, o sin un seno, es un shock primero, porque uno está acostumbrado a verse en el espejo de una cierta forma, ¿no? Entonces, si a veces estamos un poquito gorditos y ya nos asustamos, pues no nos imaginemos qué pasa con una persona que ha sufrido una mastectomía radical. Entonces, lo primero es un shock, y esto es un periodo, digamos, volviendo al tema del duelo, que se tendrá que trabajar poco a poco, porque es un duelo de una parte de uno, es un duelo de una parte muy identificatoria de la persona, en este caso los senos, lo que puede significar la feminidad, la fertilidad, etcétera, etcétera. Y luego viene lo de la imagen corporal hacia mí y la imagen corporal hacia el otro. En el caso de la pareja, ¿cómo va a reaccionar esta? ¿Qué sentimientos se pueden presentar? Normalmente hay aislamiento, hay un poco de depresión también, y una cierta vergüenza se puede dar en casos, ya estoy hablando de los casos extremos. Hay mujeres que yo he visto que tienen una mastectomía radical y simplemente dicen, bueno, he perdido un seno pero he ganado la vida. Y siguen para adelante y no hay ningún problema. Eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto la capacidad de resiliencia y el temperamento influyen en la asimilación de este tipo de situaciones? Mucho, incide mucho, y una de las tareas nuestras como terapeutas o psicooncólogos, mejor dicho, psicooncólogos, porque esto es una especialidad, reside en potenciar las capacidades y los recursos personales, o sea, los recursos resilientes de la persona para poder salir adelante. Es importante saber la historia de la pareja, saber la historia de esa persona, pero qué es lo que esa persona tiene que le va a dar fuerza para salir adelante. Entonces, hoy en día lo que más se trabaja es la terapia orientada en los recursos. Y hay dos autoras en Alemania que yo tuve la oportunidad de formarme con ellas, justamente hicieron un librito que se llama Psicooncología orientada a los recursos para las mujeres que habían sufrido mastectomía. O sea, ellas se dedicaron a eso. Entonces, se vio que con un trabajo de duelo de la parte del cuerpo, con un trabajo de integración, de otra vez el sentimiento de autovaloración, de recuperar eso, de un trabajo en conjunto con la pareja también, ¿no? Porque hay muchos hombres que son ignorantes y piensan que ya, así nomás, ponte bien y todo va a estar bien. Se vio que la capacidad de recuperación psicológica era muy grande, pero siempre, y esto es importante recalcar, no es que el psicooncólogo o la psicooncóloga hacen maravillas, siempre en el trabajo con los médicos, siempre, porque siempre se está en una interrelación en donde la paciente, yo le puedo informar a Verónica, por ejemplo, ha tenido esto y esto, hemos hecho estos avances, y él se puede orientar y saber de qué manera dialogar con ella y qué tipo de tratamiento o cómo va ella a ir aplicando las cosas, y igual viceversa, ¿no? Entonces hay que potenciar los recursos porque todos somos resilientes de alguna manera, y eso a veces es un reto, ¿no? Porque ves a una persona muy mal, muy golpeada, y encontrar un recurso a veces es complicado. Ahora, Vero, explíquenos un poquito el proceso de quimioterapia, ¿no? Que puede tener muchas cosas positivas y negativas, para dar un poco de un enfoque general de la situación. La quimioterapia es un tratamiento sistémico en la cual estamos ya atacando a las células que probablemente o en algún momento vayan a formar metástasis. Ese es el principio de la quimioterapia. Hay varios esquemas, el más utilizado en mama es uno que le llaman las fuertes y las suaves, en contexto general. Sin embargo, los efectos adversos de la quimioterapia es lo que más les asusta a las pacientes. Inclusive esto de que, bueno, los vómitos, la náusea, pero lo que más les asusta y tienen miedo, y realmente otro miedo que se genera y que quieren rechazar el tratamiento, es la pérdida del cabello. Así es. Pero el cabello crece, sí, va a tener un momento, un periodo en el que está con el cabello cayéndose, que tienen que raparse, colocarse sus pelucas, sus sombreritos, pero bueno, eso es una paciente que está luchando contra una enfermedad que es la mayor frecuente en nuestro país, y simplemente es un momento en el cual va a pasar y todo regresa. La paciente no se recupera 100%, siempre quedará con un poquito de dolor en las articulaciones, un poquito cansada, pero realmente en sí el resto se recupera.
Entonces la paciente puede continuar su vida normalmente. Entonces hay que perder igualmente este miedo de la quimioterapia. Como es un tratamiento intravenoso, se prefiere siempre poner un catéter, un catéter central para poder colocar ahí la quimio, porque siempre en el brazo se les afecta a las pacientes. Bueno, Pues palabras nada. alentadoras, ¿no, Vero? Claro. Ahora Rodri, ¿cómo apoyar a estos pacientes que están perdiendo el pelo, que están con náuseas? Me imagino que eso también influye en el estado anímico. Sí, se generan ciertos, por decirlo de alguna manera, desórdenes. Uno es la fobia a los hospitales, o a ir al sitio donde hay que tener la quimioterapia, o las náuseas anticipatorias también. Esto le ocurre mucho a las personas de tener náuseas el día anterior o un poco antes de la quimioterapia, como una reacción adversa o aprendida, digamos así, de yo voy a administrarme quimioterapia y voy a estar con náuseas después. Esto ayuda mucho a la terapia cognitivo-conductual. Lo que ayuda también mucho pre-quimioterapia, por ejemplo, son las técnicas de relajación. Eso se les puede enseñar a las pacientes, es algo que no tiene efectos secundarios. El único efecto secundario es quedarse dormido o dormida. Y esto ayuda mucho a que las personas previo a ir a una quimio, si tienen miedo, les ayude, por un lado. Esto en lo que es la aplicación del tratamiento, y lo mismo con lo de las náuseas anticipatorias. Luego, ya cosas un poquito más serias como el no querer ir al hospital o al lugar donde se administra la quimioterapia, el ver que se pierde el cabello, que las facultades cognitivas están un poco limitadas a causa de estos tratamientos porque son muy fuertes, entonces la memoria, la atención, la concentración se ven bien afectados. El cuerpo, uno está más cansado, se cansa más rápido, y a veces se puede derivar en estos síndromes de fatiga crónica, que la persona nunca logra llegar al rendimiento que tenía previo. Ahí ya es un trabajo más complejo y tiene igual que ver con los recursos, tiene igual que ver con tal vez explicarle a esa persona que es un momento el quedarse sin cabello, no es que va a estar siempre así. Y bueno, hay también otras complicaciones que son menores, por ejemplo, los citostáticos también actúan muy fuertemente en la quimioterapia en las células del oído interno, puede haber pérdida de la audición y algunas cosas, pero en casos muy puntuales, no es mucho, pero también son complicaciones que hay que ver, y siempre algo que yo defiendo mucho es ver el caso en ese momento, no aplicar procedimientos estandarizados, sino que tal vez desde esa experiencia y expertise de otros colegas poder aprender y aplicarlo a la persona. Entonces dependerá mucho de la persona que esté tratándose. Excelente. Yo lo que les comentaba que a mí me gusta mucho el trabajo con MDR para el trabajo del estrés postraumático, que da muy buenos resultados, y como esta noticia genera un impacto y un trauma, porque es algo que no se asimila rápidamente, pienso que esta técnica, Eye Movement Desensitization, puede ayudar mucho a que la persona asimile lo que está viviendo, que es traumante, que es duro, y lo haga de una manera más tranquila. Como mencionó Rodri, no se puede estandarizar, sino que hay que ver cada persona, cada caso, pero creo que es una técnica que también va bastante bien. Ahora, Vero, quería preguntarte a ti, ¿qué pasa después del cáncer? Casos en que tú hayas visto que las mujeres han superado. Hay dos igual en este caso. Hay mujeres que tienen un cáncer que han tenido factores de buen pronóstico y lo superan bastante bien, se han tenido de la mano al psicooncólogo, realmente no hay ningún problema con ellas, estamos pendientes de los exámenes cada año para no tener ninguna novedad como recidiva. Sin embargo, tenemos pacientes con cánceres de mal pronóstico, y este es un problema bastante grande porque son cánceres que regresan, recidivan, tenemos que otra vez aplicar otra línea de quimioterapia, por ahí salió otro tumor, tenemos que sacar, entonces se vuelve un calvario a la pobre paciente. Esos tumores de mal pronóstico se los detecta desde la biopsia. Nosotros más o menos podemos encaminar a la paciente junto con el psicooncólogo cómo le va a ir, entre comillas, a esta paciente de acuerdo a su pronóstico. Entonces es tan importante el diagnóstico inicial para poder saber con qué paciente nos vamos a encontrar, el tumor con el que vamos a trabajar para el futuro de esta paciente. Pero la gran mayoría de las pacientes, afortunadamente en el Ecuador, son tumores de buen pronóstico. Lamentablemente todavía tenemos un 30% de estas pacientes que son de mal pronóstico y pues... O sea, un 70% de los cánceres de mama tienden a tener buen pronóstico. Sí, con los tratamientos adecuados, sí. Eso es positivo para quitar justamente el miedo, ¿no? Sí. Decir, bueno, hay mucha esperanza. Si luchas, puedes salir adelante, ¿no? Ahora, bueno, esta parte es la más complicada, y ya para cerrar por temas de tiempo, tenemos 2 minutitos. Cuando hay un mal diagnóstico, ¿cómo preparar a la paciente y a la familia también para manejar esta situación?
Sí, mal diagnóstico me imagino a un diagnóstico no favorable, te refieres, ¿verdad? Pues bueno, ahí es bien complicado porque habría que ver el nivel de malignidad de ese tumor, habría que ver el estadiaje de ese tumor, habría que ver qué pasó. Muchas veces, si es que no se han hecho screenings previos, pueden venir sentimientos de culpa, pueden venir sentimientos, obviamente vienen sentimientos de indefensión, es decir, no puedo hacer nada contra esto que me está pasando, o ya es muy tarde. Y habrá que trabajar en conjunto. Muchas veces a nivel de pareja es esencial, eso para mí, en casos de tumores urogenitales, gracias, o uroginecológicos, bueno, sí, genitales. Y a nivel familiar, ya cuando tal vez hay una complicación mayor, cuando estamos en una etapa de cuidados paliativos, por ejemplo, y ya no se puede aplicar un tratamiento curativo, la familia también tiene un rol muy importante en entender muchas cosas, pero no me refiero a la familia ampliada, sino a la familia nuclear, en donde padres, hijos, pues pueden despedirse o terminar de ajustar ciertas cosas. Eso es muy importante, pero dependerá siempre de cada caso. No te puedo dar una respuesta, esto es así, pero los diagnósticos que no, o los pronósticos que suelen ser desfavorables, conllevan mucha indefensión y sobre todo el duelo de la persona que va a morirse, porque no es solo el duelo de las personas que se van a quedar y que esta persona muere, sino la persona que sabe que se va a morir, que no hay posibilidad, tiene de alguna manera que duelarse a sí mismo. Ahora, ¿cómo encontrar algo positivo dentro de esto? Tal vez una búsqueda de sentido. Sí, una búsqueda de sentido, se aplica mucho la trascendencia, la espiritualidad, y es importante también hacer como un resumen biográfico de qué es lo que yo he logrado. Tal vez hay cosas que no voy a lograr, pero ¿qué fue lo positivo? ¿Qué experiencias tuve? ¿Qué dejo aquí en la tierra? Como también? esta película de Bucket List. Sale Jack Nicholson con el otro actor que no me acuerdo el nombre, pero los dos son diagnosticados con una enfermedad terminal y deciden salir del hospital. Claro que esto es muy fantástico, ¿no? Y hacen una lista de todas las cosas que no han hecho y que les faltaba por hacer. Entonces se van al Tíbet, se lanzan de paracaídas, expresan el amor que no expresaron. Y claro, es un poco fantasioso, pero pienso que un poco en esa dirección podría ser una manera más positiva de verlo, ¿no? Sí, esa es la versión de Hollywood. La versión del día a día con los pacientes me he dado cuenta que el color del jugo de naranja es distinto y nunca me había dado cuenta de eso. Me he dado cuenta lo bonito que es ver un atardecer. Me he dado cuenta el sabor de las almendras que antes no había sabido de esa manera. Y así, cosas muy pequeñas, los detalles son muy importantes, sobre todo en la etapa de cuidados paliativos o cuando ya no hay mucho que hacer. Los detalles cobran una importancia magnánima. Entonces, cualquier cosa que uno pueda hacer, y lo importante ahí en el trabajo psico-oncológico es presentar presencia, o sea, dar presencia, a veces más que estar hablando o dialogando, ayuda muchísimo, los detalles. Bueno, creo que este tema es bien interesante y valdría la pena profundizarlo, quizá Rodri, en algún programa específicamente enfocado en eso, de cómo podemos dar apoyo a pacientes terminales desde la familia, desde la terapia, desde los médicos. Quiero agradecerles por esta entrevista muy interesante, darles un número de teléfono para que se comuniquen con ustedes las personas que estén interesadas en trabajar con ustedes. Vero, ¿cuál es tu número? Pueden llamar al 3980-100 a la extensión 1030 para poder sacar una cita, o al 0992-747415 si es que tienen alguna otra duda que yo les pueda aclarar y con eso concretar alguna cita si es que es necesario. Excelente. Rodri, ¿cuál es tu número de contacto? Sí, a mí me pueden encontrar en el 0999-268180. Excelente. Y también se pueden contactar conmigo al 0992-766914, porque a veces me han dicho que pasan muy rápido los números de teléfono para poderles también dar una mano. Bueno, que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.